Okay, good morning. In Dzogchen, the main focus of refuge is one's own mind. En el Dzogchen, el primario foco de refugio es la propia mente. This is because if we don't rely on our own mind, then we are having to rely on the products of the mind. Y esto es porque It's already there. simplemente tenemos que abrirnos a lo que ya está ahí. Good. Alright. So, the simplest way that we do this, the most basic practice in Dzogchen, is Laminalja or Guru Yoga. La manera más simple de hacer esto, la práctica básica en Dzogchen, es el Guru Yoga. The word for yoga in Tibetan, Naljor, means being at ease. La palabra para yoga en tibetano significa estar en paz, relajado. It's not about making effort and striving. No tiene nada que ver con hacer un esfuerzo o luchar por algo. So, in the Guru Yoga practice, we work with the fact that our basis of our existence is already open. Y en Guru Yoga, la práctica del Guru Yoga, lo que utilizamos es que nuestra mente está ya abierta de por sí. As we looked yesterday, it's the very openness of our awareness, of our mind, which allows the continuous flow of thoughts and feelings to arise. Como vimos ayer, es precisamente la tremenda apertura de nuestra mente lo que permite el flujo continuo de pensamientos y sensaciones que tenemos. When we get caught up in our dualistic vision, we don't see this. Y cuando nos dejamos atrapar por nuestra visión dualista, no vemos esto. Because we have this basic sense that there is a difference between self and other. Porque tenemos un sentido básico de que hay una diferencia entre nuestro yo y los demás. Between what is inside and outside. Entre lo que está dentro y lo que está fuera. So the practice is simply to allow this fabrication to relax. Así que la práctica es simplemente permitir que esta fabricación se relaje. Samsara is a construct. El samsara es un constructo. If you don't construct it, it will not be there. Si no lo construyes, no estará ahí. This is something that you will find in all the Buddhist traditions. Esto es algo que se puede encontrar en todas las tradiciones budistas. Buddha says that all dharmas, all phenomena arise from causes. El Buda dijo que todos los dharmas, todos los fenómenos surgen de causas. As we have looked in these last days, when we look around the room and we see things, they appear to be existing in themselves. Como hemos visto en estos días, cuando miramos alrededor en la habitación, vemos cosas que parece que existen por sí mismas. But they are actually appearing on the basis of our mental effort. Pero en realidad aparecen sobre la base de nuestro esfuerzo mental. We are so used to this effort that it's become normal for us. Y estamos tan acostumbrados a este esfuerzo que se ha vuelto normal para nosotros. Relaxing the effort allows us to see what is there. Y relajar ese esfuerzo nos permite ver qué hay ahí. So, in the Guru Yoga, in the space in front of us, about 2 arms length in front, we imagine a white letter R. Así que en el Guru Yoga, en el espacio delante de nosotros, a la distancia de 2 brazos, nos imaginamos la imagen de una A blanca. If you know the Tibetan letter, you can use that, or you can use just a capital A. Si conocéis la grafía de la letra tibetana podéis utilizarla, y si no, la grafía de la A romana, en mayúsculas. The R represents the basis of all sounds. La A representa la base de todos los sonidos. It's the first sound on the breath.
Es el primer sonido de la respiración, the sound that babies make, el sonido que hacen los bebés, and then gradually they start to do mama, papa, and so on. y gradualmente los bebés empiezan a decir después mamá, papá, todo eso. As they get used to shaping the mouth and tensing and relaxing the vocal cords, they start to make this play on ah, but everything is essentially rooted in ah. Así que a medida que van ganando en coordinación de las cuerdas vocales y moldeando la boca, van empezando a decir diferentes sonidos, pero todos están basados en la A. And ah, it represents emptiness. Y representa la vacuidad. The emptiness has the potential which gives rise to all the illusory forms which are in play. La vacuidad tiene el potencial que da lugar a todas las formas ilusorias que tenemos a nuestro alrededor. In the round, there's a white letter A. We mention moving rays of rainbow-colored light. Y alrededor de la letra A nos imaginamos un círculo en movimiento de diferentes colores del arco iris. And this represents the radiance or the manifestation of the many different experiences we encounter. Y esto representa la radiación de todas las manifestaciones de la experiencia que nosotros nos encontramos. So we have in this symbol both the emptiness and the manifestation. Así que tenemos en el símbolo ambas, la vacuidad y las manifestaciones, Or the stillness and the movement. o la quietud y el movimiento. And this symbolizes all the Buddhas, Y ello simboliza a todos los Budas, because the Buddha is nothing other than stillness and movement, porque el Buda no es otra cosa que quietud y movimiento, or wisdom and compassion. o sabiduría y compasión. But it's not only the Buddhas. Into this symbol or connected with this, we can imagine the presence of all our teachers. Pero no solo los Budas, en la presencia de esto también podemos imaginar que están todos nuestros maestros, Our parents, our school teachers, and so on. nuestros padres, nuestros maestros de la escuela, todos ellos. Why is this important? ¿Por qué es esto importante? Because we become ourselves in interaction with others. Porque nos volvemos nosotros mismos en interacción con los demás. Without others, you wouldn't have a self. Sin los demás no tendríamos un yo. Our self is not self-existing. Nuestro yo no tiene existencia inherente. In a strange way, our self is other-existing. De una manera curiosa, nuestro yo existe porque existen los demás. An English psychoanalyst said, Donald Winnicott said, there is no such thing as a baby. En inglés se dice, no hay tal cosa como un bebé. You don't find babies. No se encuentran los bebés. You always see baby and mama or baby and papa. Siempre se ve un bebé y una madre, o un bebé y un padre. If you walk down the street and you see a baby lying on the ground, you immediately alarm, my God, what is this? Si ves un bebé tirado en el suelo por la calle, inmediatamente piensas, oh, pero bueno, ¿esto qué es? Babies need to be with someone. Los bebés tienen que estar, necesitan estar con alguien. The life of the baby is the other. La vida del bebé es el otro. The mother is not an optional extra. La madre no es un extra opcional. Without the other, the baby will not be able to develop as a human being. Sin el otro, el bebé no podría desarrollarse como un ser humano. Our existence is based on the many things which other people have done for us. Nuestra existencia está presente por todas las cosas que los otros han hecho por nosotros. On a general level, you can have this as gratitude. Así que a nivel general se puede tener esta gratitud. As we grow up, we have to get work, we realize how difficult it is to earn money. Así que a medida que crecemos y tenemos que trabajar, nos damos cuenta de cuánto difícil es obtener dinero. And all the efforts that our parents made to buy us clothes and presents and so on. Y todos los esfuerzos que hicieron nuestros padres para criarnos, darnos ropa y todo eso.
But particularly in the Dzogchen tradition, we're concerned here with the non-duality of self and other. Así que particularmente dentro del Dzogchen tenemos la preocupación de la no dualidad entre el yo y los demás. That these are not two separate things or two separate domains. Que esto no son dos cosas separadas, no son dos dominios separados. So, when we imagine this letter R and the light in front of us, this is our field of operation. Así que cuando nos imaginamos esta letra A delante de nosotros, este es nuestro campo de operaciones. In mathematics, a symbol for infinity is this looping curve. En las matemáticas, el símbolo del infinito es este 8 tumbado. And this is also the nature of non-duality. Y eso también es la naturaleza de la no dualidad. We are here together. Estamos aquí juntos. We are in this constant interweaving of interaction. Estamos constantemente en este entrelazamiento de constante interacción. How I am is co-determined by how you are. Como yo soy, está determinado con la manera de la que tú eres. So what we call ourselves is like a kind of terminus for a bus. It comes to the end and then it starts its journey again. Como yo soy es una especie de punto final de lo que es la línea del autobús. Y entonces llega al punto final y de nuevo vuelve a empezar y se va. Then it goes to the other end of its journey and turns around and comes back. Y entonces va al final de la otra línea del autobús y vuelve a empezar y vuelve. So it's not like there is something inside. Así que no es que haya una cosa aquí dentro. It's not like there is some real separate Buddha outside. Y tampoco es que haya un Buda real separado ahí fuera. But our world manifests out of the interaction of this pulsation of energy. Sino que el mundo se manifiesta por la interacción de este intercambio de energía. When we look inside to find our mind, we can't find anything. Así que cuando miramos dentro a buscar a nuestra mente, no podemos encontrar nada. And when we look outside to find the real essence of the things we see, the people we see, we don't find any solid essence. Y cuando buscamos fuera a la esencia de las personas que están con nosotros, las personas que vemos, no podemos encontrar ninguna esencia. The mind is like the sky, La mente es como el cielo and the field of experience is like the sky. y el campo de experiencia es como el cielo. In the Buddhist tradition, this field of experience is called the Dharma Dhatu. En budismo este campo de experiencia se llama el Dharmadhatu. It's the space in which appearances occur. Es el espacio en el que ocurre la experiencia. And it functions as an infinite hospitality. Y funciona como una hospitalidad infinita. There is no limit to what cannot be offered space for occurrence. No hay ningún límite a lo que no puede suceder en este campo. So, in our heart is space, and outside is space, and arising in these two spaces are the illusory or rainbow-like forms of what we take to be self and what we take to be others. Así que tenemos este espacio infinito y ese espacio infinito y en medio está unas formas ilusorias que nosotros tomamos por nuestro yo y por los demás. And this is ceaselessly moving, unfolding, unfurling like a banner. Y todo esto está incesantemente desplegándose y sucediendo como en un bucle. So in the meditation, having the sense of this in front of us as the presence of all those who have nurtured us, who open to us, we make the sound of 3 times. Así que en la meditación tenemos esta presencia de la A, en la que están todos aquellos que nos han nutrido, que nos han comunicado, y entonces nosotros decimos la letra A, el sonido A 3 veces.
The ah helps us to release the fixations and tensions that we carry. Y el sonido nos permite liberar todas las tensiones y todo lo que llevamos. It's releasing the directed effort through which we create the fantasy of there being a solid world of subject and object. Y libera todo el esfuerzo que nosotros hacemos al crear un yo sólido entre sujeto y objeto. We recite this slowly, open style, 3 times, resting our gaze on the ah. Así que al relajarnos tranquilamente y con el sonido, ir descansando nuestra mirada en la A que tenemos delante. And then we just relax. Y entonces simplemente nos relajamos. And we allow whatever occurs to occur. Y permitimos que cualquier cosa que suceda, suceda. Allowing appearances to show themselves as they are, Al permitir que las apariencias se muestren tal como son, means not doing anything to them. significa no hacer nada con ellas. There's nothing to improve, No hay nada que tengamos que mejorar, there's nothing to be afraid of, nada que temer, nothing to protect yourself against. nada de lo que tengamos que protegernos. Whatever kind of experience is coming, just let it come. Cualquier tipo de experiencia que venga, deja que venga. And when it goes, just let it go. Y cuando se vaya, deja que se vaya. In this way we come to experience and trust the unceasing movement of the mind. Y de esta manera llegamos a experienciar el movimiento incesante de la mente. Part of this movement is our sense of self. Y parte de este movimiento es nuestro sentido del yo. It's not that you get rid of the ego, No es que te liberes del ego, because it would be ridiculous not to be able to know how to function in the world. porque sería ridículo no saber cómo funcionar en el mundo. We respond to how other people are. We have opinions and judgments and so on. Respondemos a cómo son las otras personas, tenemos opiniones y tenemos juicios y todo eso. That is the shaping that we take on moment by moment as we interact with other people. Pero esa es la forma que nosotros tomamos momento a momento a medida que vamos interaccionando con diferentes personas. But it has no internal defining substance. Pero no tiene una sustancia interna definitoria. So our sense of self is being allowed to take its proper place, its proper size. Así que a nuestro sentido del yo se le permite que tome su lugar adecuado, su tamaño adecuado. Sometimes in families there is a troubled dynamic and the child ends up having to take care of the parents. A veces dentro de la familia hay unas dinámicas perturbadas y entonces los hijos tienen que cuidar de los padres. Maybe the parents are drinking a lot or have some disability. Quizá los padres beban mucho, tienen algún tipo de discapacidad. And the child has to be concerned, what is the state of those who should be taking care of me? Y entonces el hijo se preocupa cuál es el estado de aquellos que deberían estar cuidándole. This brings a kind of anxiety into the child. Y esto proporciona un tipo de ansiedad al niño. Because it's taken on a task which it can't really fulfill. Porque está tomando sobre sí una tarea que no puede realmente completar. This is the same as the ego. Esto es lo mismo que pasa con el ego. The ego is the child. El ego es el hijo, It's the manifestation. es la manifestación. It's not the ground, the basis, the source. No es la base, la fuente, el terreno. But when we lose touch with our own ground, we think it's all up to me. I have to do it. Pero cuando perdemos contacto con nuestra propia base, entonces pensamos, todo depende de mí, yo tengo que hacerlo. But we don't really know what to do or how to do it. Pero en realidad no sabemos cómo hacerlo. We try our best in this complicated world. Intentamos hacerlo lo mejor en este mundo complicado. We make
decisions which afterwards we might regret. Tomamos decisiones que quizá más tarde nos arrepintamos. And we carry this anxiety that this is not right. Y acarreamos esta ansiedad pensando, esto no es correcto. So the function of the practice is to allow this childlike ego to just be a child. Y el objetivo de la práctica es permitir que este ego, que es como un niño, sea un niño. The parent or the ground or the source is infinite. El padre o la fuente o el terreno es infinito. It has all the resources that are necessary. Tiene todos los recursos que son necesarios. But we, as the ego, don't have that. Pero nosotros, como ego, no lo tenemos. So, generally in Buddhism we say, may I become enlightened for the sake of all sentient beings. Así que generalmente en el budismo se dice, ojalá alcance la iluminación para beneficio de todos los seres. This is like the child saying, when I grow up and I become big, I'm going to get a job and I'm going to buy you a nice house, Mama, because you're very good. Y eso es como si el niño dijese, mamá, yo cuando crezca voy a tener un trabajo y te voy a comprar una casa porque tú eres muy buena. It's a nice idea. Es una idea muy agradable. The problem is that nobody here will ever get enlightened. El problema es que aquí nadie nunca se va a iluminar. Because the ego doesn't get enlightened. Porque el ego no se ilumina. Children never grow up. Los niños nunca crecen. Children are children. Los niños son niños. Then somehow you realize, shit, I'm not a child anymore. I'm an adult. Y en algún momento, pues tú te das cuenta, mierda, ya no soy un niño, me he convertido en un adulto. When you say goodnight to the banana in the kitchen, you don't find a melon in the morning. Cuando le dices buenas noches a una banana en la cocina, no le dices buenos días a un melón por la mañana. Life would be very strange if things just transformed like that. Sería muy extraño si las cosas se transformasen de esa manera. Enlightenment is not something that you make. La iluminación no es algo que se fabrique, It's not a cake. no es un pastel. Now, a lot of Dharma presents it like a cake. Pero mucha parte del Dharma lo presenta como un pastel. There are a lot of recipes for being enlightened. Hay un montón de recetas para iluminarse. You should study the Lamrim, you should do the Nundro, you should do the Yidam, you should do this, you should do that. Deberíais hacer el Lamrim, o deberías hacer el Yidam, o deberías hacer esto o lo otro. You have to collect the two accumulations of merit and wisdom. Debes acumular todos los dos, tanto el mérito como la sabiduría. You have to dedicate the merit always. Debes dedicar el mérito siempre. This is a recipe. Y esto es una receta. When you have made the dough, you have to leave it before you put it in the oven. Cuando ya has hecho la masa, debes dejarla antes de meterla dentro del horno. When you have made the merit, you have to dedicate it. Cuando ya tienes el mérito, debes dedicarlo. Now you know what to do. Y ahora ya sabes qué tienes que hacer. If you do the right thing in the right way, all will be well. Si haces lo correcto de la manera correcta, todo estará bien. It's all up to you. Todo depende de ti. This is not true. Pues no es verdad. From the very beginning, the mind has been created. Desde el principio, el mismo principio, la mente ha estado radiante. In the Dzogchen text, it gives many examples of this. It says, if you have a piece of coal and you wash it every day for 1,000 years, it won't turn into chalk. Se dice en el Dzogchen que si tú tienes un trozo de carbón y lo adoras durante 1000 años, no se volverá a otra cosa. Coal has the nature of coal. El carbón tiene la naturaleza del carbón. The ego has the nature of the ego. El ego tiene la naturaleza del ego.
The child is not the parent. El hijo no es el padre. The child is the child. El hijo es el hijo. The radiance of the mind is the radiance of the mind. It's not the whole mind. La radiación de la mente es la radiación de la mente, no es toda la mente. This is why in the Dzogchen tradition and also to a certain extent in the Mahamudra tradition, doing less is more. Y esto es por lo que en la tradición Dzogchen y hasta cierto punto también en la tradición Mahamudra, hacer menos es más. Because it's already there. Porque ya está ahí. What is here is hidden by our own activity. Lo que está aquí está escondido por nuestra propia actividad. If you go out in the countryside on a bicycle Si vas al campo en una bicicleta and you're cycling along, you will see more of nature than you would if you were in a car traveling at 3 times the speed. vería más naturaleza que si fueseis en un coche conduciendo al triple de la velocidad. If you get off the bicycle and you start to run, Y si te bajas de la bici y empiezas a correr, you see a little bit more of what is there. ves un poquito más de lo que hay ahí. If you slow down and you walk, well, you see a little bit more. Y si aminoras la marcha y andas, ves un poquito más. And if you lie down on the grass, you start to see many things growing. Y si te tumbas en el césped, empiezas a ver muchas cosas que están creciendo. The slower you go, the more you see. Cuanto más despacio vayas, más ves. Of course, when you're in the car, you see many things, Por supuesto, cuando vas en el coche ves muchas cosas, but you don't really see them. pero en realidad no las ves. You identify them very quickly Las identificas muy rápido because you're having to work out what the other cars are doing and where to turn off and so on. porque tienes que trabajar con el hecho de que haya otros coches por donde van y que tienes que girar y todo eso. But now you've been walking, you're a bit tired, you lie down on the grass. Pero si vas andando y te cansas y te tumbas en el césped, Nothing to do. nada que hacer. Then you see the little cicada Y entonces ves la cigarra chiquitilla, watching. Little legs. How nice. las patitas, qué bonito. Your mind's in a different space Y la mente tiene un espacio diferente, because you are receiving the world. porque estás recibiendo el mundo. There's so much. Hay tanto And you become content. y te vuelves contento. There's nothing to get, No hay nada que conseguir, but you have everything. lo tienes todo. This is exactly the principle of the meditation. Este es exactamente el principio de la meditación. It's already here, Ya está aquí. but the effort we make hides it from us. Pero el esfuerzo que hacemos lo esconde de nosotros. Now, in, in the Tibetan tradition, this view has not always been very popular. Así que en la tradición tibetana esta visión no ha sido siempre muy popular. Because people will say, oh, but it's very easy to get lost in this. Porque la gente diría que es muy fácil perderse en esto. How will you know if you're very relaxed and not just being lazy? ¿Y cómo sabes que estás relajado y no simplemente estás siendo perezoso? But of course you can also get lost in making effort. Pero también, por supuesto, puedes perderte haciendo esfuerzo. You can get lost in counting. Puedes perderte al contar. You can do millions and millions of mantras. Puedes hacer millones y millones de mantras. What does that mean? ¿Y eso qué significa? You've done millions and millions of mantras. Pues que has hecho millones y millones de mantras. That's what it means. Eso es lo que significa. Does it necessarily guarantee you anything? ¿Necesariamente te garantiza algo? Only if you're playing Dharma chess. Solamente si estás jugando al ajedrez del Dharma. If you're inside the game. Si estás dentro del juego. This is not just a Dzogchen idea. There's the story of Bodhidharma who took the Chan, who started the lineage we call Chan in China. No es solo esto, ahí está la historia de Bodhidharma que empezó el linaje del Cha en China. And he was summoned to see the emperor. Y entonces él fue a ver al emperador. And the emperor told him about all the stupas he had built, the
monasteries he had built, the number of monks he was feeding, and so on. Y entonces le dijo al emperador todos los templos que había construido, todos los monjes a los que alimentaba y todo eso. And the emperor said to Bodhidharma, "Look, I have done all of these things. How much merit have I gained?" Y entonces el emperador, que era quien había hecho esto, le dijo al Bodhidharma, mira, cuánto mérito ha acumulado, mira cuántas cosas he hecho. And Bodhidharma said, "None." Y el Bodhidharma dijo, ni en nada. It's like that. Where are you going to put the merit? Es así, ¿dónde vas a poner el mérito? What is this? ¿Qué es esto? If your whole life is, as Immanuel Kant would say, a means to an end, Si toda tu vida fuese una cuenta manual, es decir, un medio para llegar a un final, then you don't experience something as an end in itself. entonces no experimentas nada que sea un fin en sí mismo. When you're lying in the grass, seeing the little insects crawling around, it's enough. Cuando estás tumbado en la hierba, viendo los pequeños insectos que andan a tu alrededor, es suficiente en sí mismo. In the Bible it says that the flowers of the field, they toil not, they don't make any effort, they don't sow, they don't reap. Yet Solomon, the great king, in all his glory, is not adorned as one of these. En la Biblia se dice que las flores del campo en sí no hacen ningún esfuerzo por crecer, ni hay que cortarlas, ni hay que segarlas. Y Salomón, en toda su sabiduría, no tiene tantos adornos como las florecillas del campo. And this is very important, Y esto es muy importante, because you're talking here of two different paradigms. porque estamos hablando aquí de dos diferentes paradigmas. One which starts with the individual, Una que empieza con el individuo, and you do an audit, and like an accountant would do of a company. sí, y le haces una auditoría, And you see, oh, I have a few good qualities which I need to develop, and I have a lot of negative qualities I need to bring down. y tras esa auditoría ves que tienes unas cuantas cualidades buenas que tienes que desarrollar y unas cuantas cualidades malas que tienes que aminorar. And then the whole of your Dharma life is spread out, like trying to achieve these two goals. Y entonces toda tu vida del Dharma se desarrolla intentando conseguir estos dos objetivos. And everything you do is a means to an end. Y todo lo que haces es un medio para llegar al final. It's about an instrumentality. Es una instrumentalización. Well, it's Dzogchen and the highest tantras and Mahamudra start with the ground or the base, which is, from the very beginning, our mind has been completely pure. Y el Dzogchen, igual que los tantras más elevados o el Mahamudra, empieza con la base de que se empieza con la noción de que el terreno, la fuente, ya ha estado completa desde el principio. If it was not pure from the beginning, it could never become pure. Porque si no hubiese estado pura desde el principio, no podría llegar a ser pura. In the Dzogchen tradition, they talk about two kinds of purity. One is called kada, which is primordial purity. Y en la tradición Dzogchen se hablan de dos tipos de pureza. Por un lado está kata, que es la pureza primordial. And the second purity is called drimedakpa, the purity which is free of defilements. Y la segunda pureza es primetakpa, que es la pureza que está libre de impurezas. If you have a plate and you eat something, afterwards you have to wash the plate. Si tienes un plato y comes algo, después tienes que limpiar el plato. The plate can be washed because it has a glazed surface. Y el plato puede ser lavado porque tiene una superficie limpia. But nonetheless, some food drying onto it can become quite stuck. Pero aún así, alguna comida puede pegarse bastante. So you clean the plate and then it's clean. Pero limpias bastante el plato y entonces se vuelve limpio. Its cleanliness is on the basis of the removal of the dirt or the obscuration. Su limpieza está basada en que se quita todas las oscuridades que tiene ahí.
But having once been dirty, maybe it will be dirty again. Pero si una vez se ha ensuciado, quizá se vuelva a ensuciar. How will I be sure that it's really clean? ¿Cómo puedo estar seguro de que está totalmente limpio? In my experience, people are often very critical about other people's ways of cleaning dishes. En mi manera de ver, yo veo que las personas normalmente son muy críticas con la manera que tienen los demás de limpiar todo esto. You look at it, I think I'll clean it again. Yo lo limpiaré otra vez. Because how can we be sure? ¿Cómo podemos estar seguros? This is the problem. Este es el problema. It was dirty, now it's clean, but is it really clean? Estaba sucio, ahora está limpio, pero ¿está realmente limpio? This is the mental structure of obsessive-compulsive disorder. Esta es la estructura básica de un desorden de obsesivo-compulsivo. I wash my hands. But, oh, I just touched my shirt. Maybe my shirt has made my hands dirty, so I have to wash my hands again. Me lavo las manos y luego me toco la camisa y quizás mi camisa no está muy limpia. Me lavo las manos otra vez. Because how can I be sure? Porque ¿cómo puedo estar seguro? This OCD condition is essentially grounded in the anxiety, which I think is a very accurate anxiety, the anxiety which arises from trying to have a cognition as the guarantor of security. Y esta condición del trastorno obsesivo-compulsivo está basado sobre esta ansiedad y la ansiedad surge por intentar tener la cognición como fuente para quitar esa ansiedad. And for meditators this is very helpful, very important. Y para los meditadores esto es muy útil, muy importante. Because the cognition is like a child creating a sandcastle on the beach. Porque la cognición es como un niño que construye un castillo de arena en la playa. Someone will jump on it, or the tide will come in and wash it. Alguien saltará encima o vendrá la marea y se lo llevará. Whatever we construct with thoughts is vulnerable. Cualquier cosa que construyamos con pensamientos es vulnerable. Because the thought creates something, Porque el pensamiento construye una cosa and something else could touch that something and spoil it. y otra cosa puede tocarlo y fastidiarlo. Which is why people end up washing their hands 1,000 times a day. Y eso es por lo que las personas terminan lavándose las manos 100 veces al día. Checking the door is locked again and again. Comprobando que la puerta está cerrada con llave una y otra vez. How can I be sure? ¿Cómo puedo estar seguro? Thoughts cannot make you secure. Los pensamientos no te pueden volverte seguro. Which is why in the Buddhist traditions they talk about a non-conceptual awareness. Por eso es por lo que en la tradición budista se habla de la consciencia no conceptual. In the Dzogchen tradition this is called Rigpa. Y en la tradición Dzogchen esto se llama Rigpa. It means the radiance or the presence of the mind, the knowingness of the empty mind. Que significa la radiación de la mente vacía, es decir, la capacidad de conocer que tiene esa mente clara. And this is there from the very beginning. Y eso está ahí desde el principio. It's not a product. No es un producto. As the Buddha said, all things that have a beginning have an end. All compounded things are impermanent. Como dijo el Buda, todas las cosas tienen un principio y un final, todos los productos manufacturados tienen un montón de componentes, son impermanentes. But the primordial purity of the mind, the natural luminosity of the mind, is just a given. That's the base, that's how it is. Pero la naturaleza primordial de la mente es la base, es simplemente como es, está ya dada, es así. So when we do this 3-hour practice, we just open to what is there. Así que cuando hacemos esta práctica simplemente nos abrimos a qué es lo que hay ahí. And without interrupting or editing or controlling, life goes on. Many experiences arise. Just be present with them. Y entonces, a medida que estamos ahí,
La vida surge y muchas sensaciones surgen y simplemente no interrumpimos ni editamos, simplemente estamos presentes en cualquier cosa que surja. Not merging into them, not being apart from them. No implicándonos en ellas, pero no separándonos de ellas. Allowing experience to come as it comes, like a stream bubbling down a mountainside. Y permitiendo que la experiencia suceda como un arroyo que cae por una montaña. This is the natural spontaneity of the mind, what in Tibetan is called hlundrup. Y esta es la espontaneidad natural de la mente, lo que en tibetano se llama gyundrup. So we have the stillness of primordial purity which never changes. Así que tenemos la quietud de la naturaleza primordial que nunca cambia. And this ceaseless movement of the spontaneous arising, spontaneous appearance, the immediacy of the mind. Y el movimiento incesante, esa espontaneidad continua de la mente. Okay, so we do the practice. Así que vamos a hacer la práctica. Sit in a comfortable position. Vamos a sentarnos en una postura cómoda. This time the gaze is slightly raised into the space in front. Esta vez la mirada está ligeramente